tal? Familia Unción y Libertad. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este estudio del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo número 7 y lleva por nombre lo que te espera después de la conversión. Me gustaría que fuéramos o lo respaldáramos en San Juan 1, capítulo 50 al 52. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como bien podemos, si seguimos los estudios, podemos ver que estos eran dos amigos, que era Felipe y su amigo Natanael, y podemos ver cómo Jesús se le presentó principalmente primero a Felipe, y una vez que Felipe conoce a Jesús, él busca a su amigo Natanael para que él conozca, porque si podemos ver la historia, este relato, podemos ver que Felipe y Natanael eran amigos, y no eran cualquier amigos, estábamos hablando que tenían una relación fuerte de amistad. Entonces, cuando Felipe conoce a Jesús y va y busca, corriendo a su amigo Natanael para decirle que viniera a conocer a Jesús del que hablaba Moisés, ¿no? Entonces, en este relato que estamos viendo aquí, en esta parte de Juan, podemos ver cómo cuando Jesús se le presenta a Natanael, que lo invitó Felipe, su amigo, y aquí se desarrolla toda esta parte, ¿no? Y podemos ver aquí cómo nosotros tenemos que actuar después de la conversión en 3D, siguiendo el ejemplo de Felipe. Ahorita les voy a decir cuáles son esas 3D o 3 dimensiones que debemos de hacer, y sabiendo que Jesús es una conexión. Recordemos que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra, de esa comunicación, y Jesús es esa escalera entre Dios y el hombre, entre nosotros y Dios. Jesucristo es esa escalera. Entonces nos utiliza a nosotros, como en este caso utilizó a Felipe para que conociera a Natanael, ¿no? Esas 3D o 3 dimensiones que necesitamos nosotros en nuestras vidas. La número 1 es desarrollar una amistad. La número 2, descubrir historias. Y la número 3, discernir el momento propicio. Discernir el momento. Esas 3D nos van a ayudar mucho en nuestras vidas después de la conversión. O sea, ¿qué nosotros necesitamos o qué es lo que requerimos una vez que nosotros conocemos de Jesús? ¿Qué es lo que nos espera después de convertirnos o de que nos sea revelado el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, la número 1 de esas 3D, de poder vivir en esas 3 dimensiones, es desarrollar una amistad. El ser humano siempre estamos desarrollando amistad. El ser humano tenemos la necesidad de comunicarnos, el ser humano tenemos la necesidad de socializar, de tener amigos. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces es muy importante, una vez como creyentes, como en el caso de Felipe, que él conoció de Jesús, él corriendo fue a sus amigos más cercanos, que en este caso era Natanael, y va y le cuenta del Mesías, del Hijo del Hombre, que ellos habían estado estudiando, del que ellos conocían, y le dice: oye, Natanael, ¿qué crees? Aquí está Jesús del que hablaba Moisés, ¿no? Entonces, por esa relación estrecha, por esa relación de confianza, es que Felipe tiene la confianza de poder compartir con su amigo Natanael. Entonces, pues es bien importante esa parte de desarrollar amistades. Nosotros que ya tuvimos la fortuna de conocer a Jesús y estudiando este tema, me recordé cuando una amiga muy querida me compartió de Jesús. Y acordé cómo influyó esa amistad, que la bendigo y doy gracias a Dios por ella, por ser ese enlace, por ser ese instrumento de Dios. Hace ya 12 años que Dios utilizó a esa amiga querida, Amelia, que muchos la conocen, que Dios la utilizó para que Jesús pudiera llegar a mi vida. Entonces, ¿cómo utilizó esa amistad? ¿Cómo utilizó la gracia de mi amiga para yo poder conocer a Jesús? Entonces, esto me vino a mí a recordar cuando yo conocí de Jesús.
por medio de una amiga que se fue contacto para poder yo, que mis ojos espirituales se abrieran y tener ese entendimiento, ¿no? Entonces es importante desarrollar amistades y ser consciente de poder hablarle a nuestros amigos, ¿no? Porque cuántos creyentes a lo mejor no le hablan a sus amigos. Entonces lo importante es empezar a hablarle a nuestros amigos, a nuestras familias, de Jesús, así como lo hizo Felipe. Si vamos a la segunda D, es descubrir historias. Es importante y eso se da solo, ¿no? Aquí en la parte de descubrir historias, porque cuando uno conoce a su amigo, pues conoce su historia. Y como bien podemos ver, Felipe conocía a Natanael porque tenía una amistad estrecha, que es lo que comentan aquí las escrituras, y podemos ver cómo tanto lo conocía Felipe, que sabíamos que Natanael tenía aunque él conocía las escrituras, pero aún estaba vacío. Él conocía de Dios. Recordemos que Natanael conocía de Dios, pero él se encontraba vacío de cierta manera, porque no tenía la revelación del Mesías aún. Conocía de Dios, pero no tenía la revelación en esa cuestión. Entonces, ¿cómo aquí ayuda que Felipe conocía el corazón de su amigo y pudo, una vez que Felipe conoció a Jesús, cómo conectar a su amigo Natanael con Jesús? Entonces es lo importante de conocer historias. Y algo bien interesante, recuerden que hay mucha gente exitosa, puede haber gente muy feliz o personas saludables, sanas, pero son personas terriblemente vacías, que están infelices por dentro y están vacías por dentro. Por más riquezas, por más juventud, por más salud que se pueda tener, hay personas que están vacías porque les hace falta llenar, que hace falta que Dios a través de Cristo llene ese vacío, porque como dice la palabra, nuestra misma alma o nuestro mismo espíritu clama y da testimonio que Dios existe. Entonces podemos ser las personas más felices del planeta, tener salud, tener juventud, pero aún estamos vacíos. Entonces el único que llena ese vacío, que llena ese hueco que podemos sentir, es Cristo, es Jesús, ¿no? Entonces por eso es importante conocer la historia, conocer las historias de nuestros amigos, para nosotros poder buscar que Jesús conecte con ellos. Y vamos a la tercera D, que es importante también, que es el discernir el momento propicio. Qué interesante esta parte, porque ¿cuántos de nosotros que somos creyentes, que me están escuchando, que estamos como Felipe, cuántos de nosotros a veces no queremos hablarle a todo mundo, pero a veces es en el tiempo de nosotros? Pero si nosotros aprendemos a discernir, a escuchar, a ser sensibles al Espíritu Santo, nosotros vamos a ver el momento adecuado cuando Dios ponga en nuestro corazón. Y a mí me ha pasado, te aseguro que a ti también, y si no te va a pasar, vas a sentir un momento adecuado, que vas a estar en una plática con un amigo, con una persona, un familiar, y vas a sentir que es momento de poder hablar de Dios. Entonces eso es lo que le pasó a Felipe. Él estaba percibido del Espíritu Santo y él sintió, cuando conoció a Jesús, sintió hablarle a su amigo Natanael. Entonces, qué interesante, porque en esta parte es cuando estamos en el estudio que le dice Jesús, Felipe conoció a su... dice, Natanael, Natanael era un hueso duro de roer, Natanael, porque era una persona que conocía de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice que lo conoce, porque en el estudio anterior lo comenta en el versículo también, y le dice, tú eres uno de los mejores israelitas, parafraseando, y le dice Natanael, ¿y cómo sabes tú eso? Y es cuando Jesús le responde, ¿no? Es cuando Jesús le responde lo que leíamos aquí en el versículo. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije y te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces es cuando él se asusta en esa parte, ¿no? Él dice, cosas mayores que estas verás. Entonces lo interesante que tú, una vez que yo conozcamos a Jesús, cosas mayores que estas veremos. Y aún eso le dijo, de cierto os te digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, que seamos testigos de Jesús. Y es lo que somos llamados, tú y yo, iglesia, a conectar. Una vez que somos creyentes como Felipe, tú y yo somos llamados a conectar a las demás personas con Jesús.
porque Jesús es esa escalera, Jesús es ese medio para poder que las demás personas conozcan de Dios y se les revele el Hijo del Hombre, se les revele el Espíritu Santo. Entonces yo los animo, los exhorto a esa parte, a que compartamos con nuestros amigos, a que apliquemos estas 3D, desarrollemos amistades sólidas, descubramos las historias de nuestros amigos, interesémonos sinceramente en ellos y sobre todo tengamos el discernimiento del Espíritu Santo para ver el momento oportuno que nosotros debemos de presentarles a Jesús para que ellos conozcan esa vida. Yo no me imagino, y doy gracias a Dios por la vida de mi amiga que fue ese enlace que usó Dios para presentarme a Jesús, y yo no me imagino mi vida si yo no hubiera en aquel momento aceptado esa invitación que me hizo mi amiga, que no fue una vez que me hizo 2 veces, 3 veces la invitación para poder yo conocer de Jesús. Y yo agradezco muchísimo a Dios que ella sintió del Espíritu Santo, que fue sensible del Espíritu Santo para poder conectarme a mí con Jesús y hoy en día tener una vida con propósito, una vida con sentido, porque el único que le da sentido a mi vida, iglesia, y les platico, es Jesús. Es lo único que le da sentido a mi vida, porque ni el dinero, ni los autos, ni los viajes, nada le da sentido ni valor a mi vida, sino es principalmente quien le da valor a mi vida y por quien César Paul se siente feliz y gozoso, es por Jesús que está en mi corazón, es por Dios que me vio primero, que me descubrió, que se reveló a mi vida. Entonces de verdad que agradezco muchísimo a Dios por esos contactos, esas personas, esos amigos que son sensibles a su espíritu y se atreven a llamar a sus amigos. Así que ese reto lanzamos: atrévete a marcarle a tus amigos, siente ese discernimiento espiritual para poder hablar y que se conecten a la luz, que se conecten a la vida, a la fuente de vida que es Jesús, ¿verdad? Que ese es el camino, la verdad y la vida, y el que cree en Él nunca morirá, y es el único que nos va a saciar nuestra sed, y es el único que va a saciar nuestra hambre. Así que por favor, iglesia, es tiempo de compartir, es tiempo de compartir las buenas nuevas, es tiempo de compartir de Jesús, porque es el único que puede quitar nuestra sed, llenar nuestra alma y saciar nuestra hambre. Bendiciones.